ritmos y relojes biológicos, o sea, los que nosotros llevamos dentro. ¿Y cuáles son estos ritmos? Hay muchos ritmos y relojes. Los ritmos que más nos interesan son, por ejemplo, el del sueño-vigilia, estar durmiendo de noche o despiertos de día, el del estado de ánimo, el de nuestro desempeño. Claramente no es lo mismo que hagamos un examen o juguemos un partido de tenis durante la mañana o durante la tarde. El asunto es que nosotros, en realidad, como organismos, somos verdaderos relojes andantes y todo lo que hacemos está marcado por nuestro reloj que está en la cabeza. Como este reloj es conocido desde hace muchísimo tiempo, hay muchas historias al respecto, y en particular hay varias historias que tienen que ver con los mitos del tiempo. Aquí quien estamos viendo es a Febo, el dios Sol, o Apolo también para los romanos, que como todos sabemos salía del Olimpo y creaba el día. El asunto es que también andaba haciendo otras cosas interesantes, como por ejemplo anduvo enamorando a una jovencita que se llamaba Clitie, y Clitie, ¿qué es lo que hacía? Se quedaba mirando el sol en el paso por el cielo y se enamoró del sol. Febo, por su parte, no le prestaba demasiada atención. Entonces Clitie comenzó a amenazarlo y le dijo, va a pasar algo, ya vas a ver. Y finalmente Clitie entonces se transformó en un girasol, una planta que todos los días gira siguiendo al sol. Esto es lo que llamamos un ritmo exógeno. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que decir qué hora es al girasol para que gire. Por supuesto, a la biología le interesa más algo que haya adentro del organismo que pueda medir el tiempo. Pero además de estas cuestiones mitológicas, hay otras historias más fácticas con respecto a los ritmos. Por ejemplo, en 1729, el astrónomo francés Jacques de Mairan descubrió en su observatorio que una planta llamada mimosa, las plantas sensitivas, variaba a lo largo del día. En un momento del día, esta planta estaba con las hojas levantadas y en otro momento del día, la planta estaba con las hojitas caídas. Esto, por supuesto, ocurría durante el día, cuando había sol, o bien durante la noche, cuando había oscuridad. La primera idea de Mairan fue, obviamente, esto ocurre porque la planta durante el día ve el sol y lo necesita, por tanto extiende las hojas, mientras que durante la noche, al no haber sol, podría, por así decirlo, dormir. ¿Cuál fue el experimento que hizo de Mairan? Eliminó las señales externas. Puso a la planta dentro de un ropero y vio que las hojas se seguían moviendo, seguían abriéndose y cerrándose durante el día, lo cual indica claramente que hay algo dentro de la planta que mide el tiempo y por supuesto lo llamamos reloj, y lo llamamos reloj biológico porque está dentro del organismo. Otro antecedente interesante histórico es que en 1751 una persona muy conocida por los biólogos, que es Carl von Linné o Linneo, describió lo que se conoce como un reloj floral. ¿Cómo es esto? Este es el reloj floral de Linneo, en el cual uno puede saber qué hora es de acuerdo a qué flores estén abiertas o cerradas en el campo. Es un reloj muy preciso, tan preciso como el reloj que nosotros tenemos adentro y con el cual podemos saber bastante bien qué está sucediendo en el cuerpo a distintas horas. Efectivamente, nuestro cuerpo funciona como un reloj, en el cual podemos determinar, por ejemplo, que durante la mañana y durante la madrugada la temperatura corporal está en un mínimo, y esta temperatura corporal aumenta en general hacia la tardecita, hacia la noche, y esto también tiene que ver con lo que nos ocurre. Nosotros durante la madrugada, en general, estamos en menor condición cognitiva. Si nos piden que hagamos algún ejercicio no nos va a salir bien, y durante la tarde, últimas horas de la tarde, solemos estar mejor. También ocurre que las funciones de alerta, las funciones en las cuales estamos más despiertos, aumentan hacia la mañana y se mantienen altas hacia la tarde, y los tiempos cognitivos, tiempos de reacción y tiempos de mejor atención también son máximos durante la tarde. Durante la noche lo que tiende a ocurrir es que
ocurren procesos de reparación y crecimiento. Así, cuando nos mandan a dormir, porque cuando dormimos crecemos, tienen bastante razón las abuelas. Entonces, efectivamente somos un reloj en el cual ocurren cosas diferentes en distintos momentos del día. Nuestro reloj podríamos considerarlo como una función matemática casi, en la cual tenemos un eje de coordenadas. En este eje de coordenadas podríamos decir que algo ocurre durante el día, cuando hay luz, y algo ocurre durante la noche, cuando hay oscuridad. Efectivamente, podemos considerar una variable cualquiera que, por ejemplo, sube durante el día y baja durante la noche. ¿Y qué es lo que nos interesa a los cronobiólogos de esta variable? Nos interesa saber cuánto dura, algo a lo cual denominamos período. Nos interesa también saber cuánto fluctúa, y esto lo llamamos amplitud. Y nos interesa también saber en qué momento del día ocurren determinadas variables, determinadas partes de la variable. Por ejemplo, si yo ahora dibujo otra variable aquí en blanco, que tiene más o menos el mismo período y más o menos la misma amplitud, vamos a ver que el máximo ocurre en un momento diferente. Y a esto lo llamamos fase, que se abrevia en general por una letra griega. ¿En qué momento del día ocurre algo en particular del ritmo? Por otro lado, nuestro reloj podemos considerarlo como un sistema de 3 componentes. Un sistema en el cual hay un reloj interno, por supuesto, pero para que este reloj funcione de una manera adecuada tenga que ser sincronizado. Entonces tenemos el reloj biológico, que está dentro del cuerpo, y enseguida vamos a ver dónde podría ubicarse, pero también tenemos que tiene que ser puesto en hora por un sincronizador que le dice al reloj qué hora es, para que se ajuste, y a su vez este reloj le dice al cuerpo que las variables tienen que subir y bajar a lo largo del día. Entonces hablamos para el reloj biológico de un sincronizador, del reloj interno y de los ritmos. Esto es la cronobiología. 3 componentes: un componente de sincronización, un componente oscilador o reloj y un componente rítmico. Quedémonos ahora con el componente tal vez más interesante para la biología, que es el componente del reloj, y podríamos preguntarnos dónde está, cómo funciona, cómo es que tenemos un reloj adentro. Desde hace un tiempo, desde ya entrado el siglo XX, se sabe que dentro del cerebro hay una zona particular del cerebro, bastante profunda, denominada núcleo supraquiasmático. Se lo abrevia como NSQ, y es supraquiasmático porque está por encima de una estructura denominada quiasma óptico. ¿Por qué pensamos que aquí en el núcleo supraquiasmático hay un reloj? Porque efectivamente, si eliminamos a los núcleos supraquiasmáticos, se pierden los ritmos biológicos. Por lo tanto, en ausencia de los núcleos supraquiasmáticos no hay más ritmos. Podríamos hacer el experimento contrario, que ¿cuál sería? Tomar un núcleo supraquiasmático de otro organismo y trasplantarlo. El trasplante recupera los ritmos. Por lo tanto, decimos que el supraquiasmático es efectivamente un reloj biológico. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Para qué sirve conocer a los ritmos biológicos? En particular, hay muchas aplicaciones de la cronobiología. Entre otras, hay aplicaciones relacionadas con la sincronización. Sabemos que las personas no tienen los mismos ritmos biológicos, sino que hay personas más matutinas y más vespertinas. En la jerga se habla de personas que son alondras, las que son bien matutinas y se despiertan temprano y están muy activas durante el día, y ya hacia la tardecita empiezan a perder un poco en sus funciones cognitivas y tienen sueño bastante temprano. Y tenemos también a los búhos, las personas que les cuesta levantarse durante la mañana y que recién hacia la tarde están más activos. O sea que aquí tenemos una diferencia de fase. Si el reloj de las alondras apunta hacia más temprano, el de los búhos apunta hacia más tarde. Y en particular, entre los búhos se cuentan a los adolescentes. Los adolescentes son típicos búhos, en los cuales todo tiende a ocurrir más de noche. También por una cuestión cultural, pero entre otras cosas porque su reloj
apunta hacia más tarde. Entre las aplicaciones tenemos también muchas aplicaciones terapéuticas, aplicaciones para la medicina. Y las aplicaciones que tienen que ver con la vida laboral se refieren a desincronizaciones, no a la sincronización, sino a la desincronización. Dentro de las desincronizaciones están los fenómenos que ocurren cuando para el reloj biológico es una hora, pero para nosotros, para el mundo, es otra. Por ejemplo, el fenómeno llamado como jet lag, la desincronización por atravesar usos horarios, ¿sí? Por el atravesar en avión en particular usos horarios muy rápidamente. Para nuestro reloj biológico es una hora, pero cuando llegamos a destino es otra hora. Algo similar ocurre en las personas que trabajan en turnos de trabajo rotativos. Una semana trabajan de día, otra de tarde y otra de noche. Obviamente tienen relojes externos diferentes en las distintas semanas y les cuesta mucho adaptarse. Por lo tanto, todas las semanas están tratando de readaptarse. Y la última aplicación que vamos a mencionar, una de las más espectaculares posiblemente de la cronobiología, es la aplicación denominada cronofarmacología. ¿A qué se refiere la cronofarmacología? Se refiere a que los distintos remedios tienen un efecto diferente en distintos momentos del día. Así, hay fármacos que van a ser más efectivos durante la mañana. Tenemos, por ejemplo, fármacos administrados en forma de comprimidos, fármacos administrados en forma de inyecciones, o fármacos que se pueden administrar en forma líquida directamente. Estos fármacos van a depender muchísimo del horario de administración. Hay fármacos en los cuales es mejor administrar de día, otros de tarde y otros durante la noche. La cronofarmacología, así, es una aplicación que se viene con todo dentro de la medicina y va a cambiar seguramente la forma en la cual tratemos muchas de nuestras enfermedades. En definitiva, hay ritmos en todos lados, o como diría más de una canción de rock, el tiempo no espera a nadie. Y además, el tiempo está en todos lados, hasta dentro nuestro. Somos, en definitiva, un reloj que va caminando.